superado el tiempo de Hesiodo y vivimos mucho mejor y más largo que él, pero la técnica también tiene sus trucos y problemas que no siempre podemos solucionar fácilmente. Vamos a recomponer la sesión y vamos a sesionar hasta las 6:40. Como les decía, estimado público, Hesiodo y su obra La Teogonía representan un paso en la transformación del mito en logos, porque precisamente Hesiodo nos da a entender que la literatura, como él hace, no es la verdad, sino es una vera representación de la misma. Simultáneamente, él nos dice que toda representación de la verdad está mezclada con ficciones premeditadas y con perspectivas poéticas. O sea, él admite y reconoce que su creación tiene elementos que pueden distorsionar la verdad. Esto es una autocrítica muy, muy interesante, estimado público, escrita en el siglo VII antes de Cristo, o sea, de una antigüedad que podríamos llamar venerable, y allí ya se reconoce que toda obra humana que trata de representar la verdad, en este caso representar la vida de los dioses, contiene indefectiblemente un elemento adicional que es la percepción y la problemática humana en la representación. Hesiodo nos dice, las musas, las diosas de la inspiración, expresan algo que no es probablemente la verdad, pero ese algo es necesario porque es bello, es estéticamente interesante, es buena literatura y por ello puede ayudar a interesar a los oyentes, lectores y mantener su atención. Entonces, aquí Hesiodo admite que su poesía, la Teogonía, se ha hecho autónoma con respecto a la realidad, por ejemplo, a la realidad de los dioses. Y al mismo tiempo, Hesiodo admite que eso es absolutamente necesario para que el relato, es decir, la representación literaria de la vida de los dioses, sea atrayente para un público. Ustedes ven que aquí hay problemas relativamente modernos de lo que es la literatura actualmente. Y eso es lo brillante en el caso de Hesiodo, que hace 2700 años nos va mostrando cuáles son esas dificultades. Si somos realmente severos, podemos decir que es un engaño. Podemos afirmar que la poesía de Hesiodo es un engaño, pero que este engaño es absolutamente necesario para hacer una literatura atrayente para el gran público. La poesía es, por lo tanto, una obra humana, una forma del conocimiento, y al ser una forma del conocimiento, contiene todas las posibilidades de equivocación que son propias de la creación humana. Mucho antes de Aristóteles, mucho antes de las creaciones modernas, de las reflexiones modernas sobre filosofía, hace 2750 años, Hesiodo ya reconoce ese tipo de problemas. La mentira agradable y atrayente que los oyentes griegos esperaban escuchar con mucho agrado de sus bardos favoritos como Homero y Hesiodo, son actos, en primer lugar, necesarios y, en segundo lugar, no dificultan
lo que se llama, sobre todo en filosofía y en literatura, la verosimilitud de lo contado. Si no es absolutamente verdadero, es algo que se acerca a la verdad. Verosimilitud significa lo similar a la verdad. Y si esto se consigue, ya es evidentemente un gran progreso. La literatura, por lo tanto, como la teogonía de Hesiodo, no es algo totalmente separado del intento humano y simultáneamente es algo que nos hace comprender qué es la realidad de los dioses. La teogonía es un fenómeno inventado por el ser humano, pero al mismo tiempo es congruente, verosímil con la posible realidad del mundo de los dioses. La poesía, ya lo ha dicho Friedrich Schiller 2500 años después, es la apariencia verdadera, la verosimilitud que los literatos persiguen, además unida a la belleza poética, que es lo que atrae al público a interesarse por un relato filosófico o literario. La verosimilitud es poesía inventada, por lo tanto, genuinamente humana, pero nos abre claramente nuestro cerebro a la comprensión de la realidad de los dioses, a una realidad que no es la nuestra, que nunca podremos comprender del todo. Pero aún así, el relato nos acerca a esa realidad, lo cual ya es un gran progreso para la humanidad. En todas las concepciones posteriores, estimado público, hay evidentemente una especie de giro paradigmático. Ese giro se produce porque los seres humanos comprenden que nunca van a entender 100% en forma completa la realidad ajena a ellos, como es la realidad de los dioses. Pero una reflexión crítica sobre esto es necesario para comprender esa realidad tan diferente y en ciertos aspectos tan similar a la nuestra. La realidad de la esfera luminosa, de la esfera celeste, es evidentemente algo muy diferente a nuestra prosaica realidad cotidiana, pero al mismo tiempo es similar. Los dioses tienen aventuras de todo tipo, deseos eróticos, toda una serie de aventuras que de alguna manera nos concilian con ellos, nos reconcilian con una realidad que está por afuera, pero al mismo tiempo es similar para nosotros. Para concluir este brevísimo acápite sobre Hesiodo, lo interesante, estimado público, es que Hesiodo trata de mostrarnos que la historia de los dioses es una historia basada en un principio racional, el principio de justicia. Eso es lo importante. Y eso aparece en la teogonía por primera vez, porque anteriormente se daba por cierto, como una cosa totalmente comprensible a todos, como algo obvio, sobreentendido, natural, que nosotros podemos comprender la historia de los dioses. Si vemos los muchos testimonios que nos han llegado de la cultura egipcia y los pocos que tenemos de las culturas persa, siria y babilónica, vemos que todos estos modelos civilizatorios creían que el ser humano podía comprender sin más y reproducir sin más la vida de los dioses. Pero aquí viene Hesiodo y nos muestra que hay algo que se introduce, que se entrepone entre nosotros y la comprensión. Y eso es la literatura en sentido muy amplio.
o sea, el esfuerzo intelectual. En lugar de tener solamente una dualidad, el ser humano por un lado que conoce y los dioses, nosotros tenemos ahora un triángulo. La vida nuestra, la vida de los dioses y como tercer elemento del triángulo, el esfuerzo intelectual que también adquiere una propia autonomía. Es el mérito de Hesíodo el haber mostrado que las diosas de la inspiración, las musas, no nos pueden enseñar la verdad, pero nos pueden acercar a la misma sin dejar el campo completamente del posible error. Eso es uno de los problemas interesantes del comienzo mismo de la filosofía que trato de mostrar a ustedes. Aquí el esfuerzo cognoscitivo aparece como el tercer factor en el mundo del pensamiento. No solamente está el que conoce, el factor cognoscente, lo conocido, sino también con autonomía el esfuerzo por conocer, que puede adquirir autonomía como ha adquirido la literatura, que no solo es el relato de lo que ha pasado o de lo que podría pasar en los relatos utópicos, sino que tiene una propia vida. Este es el mérito de los griegos al haber conocido que existe esa complicada constelación en el mundo del conocimiento. Siguiendo a este autor, Jonas Pfister, me voy a referir, estimado público, en forma muy breve para no aburrir a ustedes, a 2 o 3 factores adicionales que han contribuido a hacer de la filosofía algo excepcionalmente interesante y distinto de la mera compilación de mitos y recopilación de leyendas, como ha sido lo tradicional en todas las otras culturas. Estos autores alemanes consideran que la filosofía griega ha sido conformada de manera distinta a todas las otras creaciones, por ejemplo, a las creaciones del Medio Oriente, de Egipto, de la India, de la China, de lo que es ahora América Latina, porque ha habido un intento visible claramente en Hesíodo de autoconocimiento y de autoduda. O sea, uno duda si realmente lo que está haciendo es la relación fidedigna de los dioses o si es la relación como nosotros creemos que podría ser la vida de los dioses. Y esto en todas las actividades humanas. Sin caer en una tendencia demasiado pro-occidentalista, en el occidentalismo que criticaba Edward Said, creo yo, estimado público, que podemos comprender el camino del conocimiento a la filosofía viendo cómo los historiadores, Next page, Valentina. It's page 21. Excellent, 21. Los poetas y los contadores de historias en Grecia han tratado esta temática. Yes. En primer lugar, debemos ver, estimado público, la gran figura de Heródoto, también Heródoto, que vivió más o menos entre 485 y 425 antes de Cristo, un gran espíritu cosmopolita. Heródoto de Halicarnaso tiene la fama de ser el primer historiador serio de toda la evolución humana. Y esto se debe a varios factores que quisiera mencionar que la mayoría de los autores, pudiendo todos nosotros equivocarnos, consideran únicos
y sobre todo representativos de la cultura occidental, es decir, diferentes a las otras culturas del ancho mundo. Heródoto, para escribir sus historias, gastó toda su modesta fortuna en viajes. Es el primer gran viajero sistemático, es decir, el viajero que no quería perseguir fines comerciales, militares o labores, por ejemplo, de inteligencia, de espiar a las fuerzas enemigas, sino que sus muchos viajes y su espíritu de enorme curiosidad nos han servido para compilar datos de manera más o menos objetiva. Ustedes obviamente pueden arguir que Heródoto tenía una gran tendencia a la ingenuidad y a creer todo lo que le decían sus informantes, por ejemplo, a creer los mitos de los pueblos que él visitaba. Pero él admite desde el primer instante de su obra que él ha tratado de recrear la verdad como él la ha visto, y que el carácter de su prosa laico no hace ninguna invocación a los dioses, no hay ninguna oración donde él pide la iluminación divina, absolutamente nada, muy diferente a las culturas persa, egipcia, siria, etcétera, porque él quiere comprender al otro. Ese es el deseo muy claramente expresado por Heródoto. Él quiere entender cómo los persas, los egipcios organizan su vida, cuáles son sus dioses y sus manías, cuáles son sus costumbres para toda la vida cotidiana y también por qué ellos se diferencian de los griegos. Es decir, trata de alcanzar, no siempre lo consigue, objetividad mediante sus viajes y sus investigaciones. Él trata de hacer justicia a la otredad de los extranjeros. Él trata de hacer justicia en ese momento en que el mito se está convirtiendo en logos. Y por ello, ese deseo de objetividad que ya aparece en Homero es extraordinariamente interesante. Es por eso que Heródoto emprende sus largos y riesgosos viajes. Él visita todo el mundo conocido en la antigüedad clásica, desde el Asia Central hasta Egipto, desde Mesopotamia hasta el norte de Grecia. También él visita el sur de Italia, región que es la Magna Grecia, región que en esa época recién salía a la vida histórica. Entonces, lo que hace Heródoto, que es lo extremadamente interesante, es comunicarnos sus dudas y vacilaciones. Si leemos crónicas históricas, religiosas, leyendas heroicas, lo menos que vamos a encontrar son dudas en las culturas, por ejemplo, del Oriente Clásico, o también en las culturas extraeuropeas de la India, de la China y de otras regiones. El narrador trata de convencernos de cuál es la verdad, trata de explicarnos cuál es esa realidad con una, digamos, con una intención relativamente simple, que es dejar hablar al otro. Heródoto, entonces, sigue siendo para nosotros importante como fuente de datos, como el intento de dar unidad a la multiplicidad de los actos históricos de los seres humanos y sobre todo como el intento de descubrir las causas profundas de los fenómenos narrados. No importa, estimado público, que Heródoto no llegue a alcanzar estas cumbres del conocimiento que él mismo se plantea. No importa que él no nos haga conocer con absoluta objetividad
Lo importante es que aquí tenemos hace 2500 años a un pensador que dice que la objetividad es su intención primordial. Es decir, puede fallar en el intento, pero él nos muestra cuál es el camino de la investigación. Y ese camino puede ser traducido en pocas palabras que él mismo explica. La palabra historias, que es el título de su única y gran obra, en griego significa indagaciones. Eso nos da un indicio de una actividad más o menos sistemática, centrada en una especie de investigación, claro, con tinte todavía arcaico. En esta investigación los resultados son abiertos porque no se trata de confirmar o justificar una opinión formada de antemano, por ejemplo, la maldad de los persas, sino mediante los impulsos del asombro, de la curiosidad y de una cierta rigurosidad de entender al otro y a los otros. En cambio, por aquellas épocas y en realidad hasta hoy, la mayoría de los relatos históricos trata de enaltecer a los propios gobernantes, pueblos y tradiciones. Así son todas las crónicas históricas que conocemos de asirios, babilonios y de todos los otros pueblos. El ensalzamiento de lo propio y el detrimento, el vilipendiar a los vecinos y a los enemigos. En cambio, este es un viajero que actúa por cuenta propia, es decir, no actúa por cuenta de un gobierno que lo haya comisionado o de una institución, como ahora las fundaciones, que haya pagado y sufragado sus viajes, sino que él trata de conocer de primera mano una realidad que en esa época era extraordinariamente diversa de la griega. Imaginémonos por un instante, estimado público, lo que era viajar hace 2500 años. No habían servicios regulares, por ejemplo, no había cada semana un barco que vaya de Atenas a Alejandría, de Grecia a Egipto, sino que había que esperar que un barco de carga se digne aceptar a un viajero cobrándole sumas generalmente muy altas. O sea, era todo muy caótico, era todo, en una palabra, muy difícil. Y eso es lo grande de Heródoto. Él sigue a ejércitos, trata de ganar la confianza de jefes locales para que lo ayuden a atravesar un territorio. Trata también mediante sobornos de conseguir datos sobre la ruta más segura a una meta que él se ha trazado. Es decir, estimado público, lo que él trata es de conocer más o menos auténticamente realidades muy ajenas a su medio griego. Esto obviamente no es necesario en los campos de las ciencias naturales y las matemáticas. Por lo tanto, Heródoto lo que nos muestra es cómo hay que proceder cuando uno quiere conocer algo en el campo de las ciencias sociales e históricas. Y ahí, estimado público, la cosa siempre es más difusa y yo diría, en el fondo, más complicada que en las ciencias naturales. Heródoto tiene el propósito de ir a las fuentes. No lo consigue. Él cree en las leyendas, en los mitos que le cuentan, pero él tiene la decencia, podríamos llamar el prurito metodológico, de decirnos, me lo han contado así, no puedo asegurar si es verdad. Entre reproducir algo y reproducir algo y no decirlo, es mejor reproducirlo. Es por ello que Heródoto es tan interesante
para nosotros. Porque el estimado público, entre la duda de no decir nada y decir algo, aunque sea con inseguridad, él prefiere lo segundo. Y esto es evidentemente un acercamiento a la realidad. El resultado general de la obra de Heródoto es un tratamiento distanciado de todos los hechos históricos, sopesando lo positivo y lo negativo de todos los pueblos. No trata demasiado bien a los griegos, porque tempranamente Heródoto favoreció un pluralismo de fuentes y de opiniones. No hay duda que tuvo en ciertos campos una marcada inclinación a la ingenuidad y a aceptar leyendas de otros pueblos, pero él mismo nos confiesa a cada momento sus inseguridades y vacilaciones. Y así, esa confesión de inseguridades y vacilaciones es lo que ha producido el intento de una historiografía positiva. O sea, él cuenta historias, pero él hace historiografía al también sopesar y controlar unas historias con otras. Como son datos del pasado, no recomiendo yo la lectura de esta obra, que hoy en día puede ser muy aburrida por la enorme cantidad de datos empírico-documentales de dudosa validez y de nula significación para nosotros hoy en día. Pero su método es interesante. El método de las vacilaciones, de las dudas. Él mismo nos pone muy claramente en la ruta de la incertidumbre, cuando nos dice, entre reproducir esta anécdota que él mismo dice, me parece tonta, y no reproducirla, por las dudas la digo, por las dudas la escribo. Entonces, el estimado público es sobre todo importante para nosotros por ese intento a la objetividad. Claro, es, estimado público, que también hay elementos controvertidos en la obra de Heródoto. Él hace una contraposición muy clara entre todo el mundo antiguo y la vida griega. Por lo tanto, él postula la concepción de que lo griego es diferente y nos da a entender en parte que es mejor que todas las otras culturas juntas. ¿Por qué? Él explica además por qué cree él en esta especie de superioridad del espíritu griego. Y él nos dice que las victorias griegas sobre el gigantesco ejército persa en Maratón, Salamina, Platea y Micala, los grandes triunfos anteriores, muy anteriores a Alejandro Magno, se debían a la racionalidad griega, es decir, a aquella sabiduría práctica de Temístocles y de otros grandes dirigentes de los ejércitos griegos que trataban de aprovechar las casualidades del destino y del momento en forma astuta, nunca subestimando al enemigo. El ejército persa, con sus 500,000 hombres, probablemente era muy superior a las fuerzas griegas, que en total, en estas batallas que acabo de nombrar, sumarían 50,000 hombres. Pero los griegos tenían algo que es extremadamente importante: una absoluta autonomía de las unidades del ejército y también de los combatientes griegos para decidir ellos mismos qué deberían hacer, sin esperar de ninguna manera las órdenes de arriba. La batalla más famosa y más estudiada todavía hoy en las academias militares se las estudian, son dos batallas, Maratón y Salamina.
Y en ellas, estimado público, se nota claramente que esa autonomía de acción, hoy diríamos también autonomía de gestión militar de las fuerzas griegas, fue decisiva en el momento de decidir la victoria. Los griegos tenían esa idea de que el ser humano autónomo es lo valioso, que por lo tanto no se le podía prescribir en todo momento las directivas para su actuación. En cambio, los guerreros persas, que eran igualmente valientes, tenían la misma fuerza, las mismas cualidades bélicas que los griegos, eso no niega nunca Heródoto, pero dependían estrictamente de las órdenes del gran rey. Y si el gran rey, como fue en el caso de Salamina, ordenaba cosas equivocadas, nadie se atrevía a tomar iniciativas diferentes y contrapuestas a lo que había ordenado el gran rey. Y así, obviamente, fueron a la derrota. De aquí se puede extrapolar, y es lo que hace Heródoto, lo cual obviamente hoy nos parece un acto de euro o etnocentrismo. Heródoto nos dice que esa autonomía de gestión y de acción militares también existen en la vida política y en la vida privada de las personas. Un griego, nos dice Heródoto, no se hace dictar su comportamiento por nadie, sino que él decide ese comportamiento de forma autónoma. Hoy en día, obviamente, podemos arguir en sentido contrario. Hoy en día conocemos que lo que parece una decisión autónoma puede ser muy claramente el seguimiento, más o menos espontáneo, de una norma general, de una tradición bien enraizada. Es decir, lo que ellos consideraban que era estrictamente autónomo, puede parecernos como una obediencia tácita, no explícita, a una norma que viene de muy atrás, a una tradición, a un legado cultural. Hoy obviamente vemos más allá de Heródoto, pero vemos más allá porque estamos sentados sobre sus hombros y sobre los hombros de muchísimos pensadores en estos 2500 años que nos separan de él. Evidentemente, la mera existencia de los filósofos griegos es una forma de distanciarse de la tendencia al uniformamiento. En la antigua Persia, en ese gran imperio clásico, como también en Babilonia y en Asiria, no había pensadores profesionales que seguían una ruta de vida, una existencia vital no predicha por tradiciones y por legados culturales. Desde un primer momento, los pensadores, y el caso más claro que vamos a ver en esta misma sesión, el de Tales de Mileto, es una actuación diferente de la del ser humano normal. Ustedes, queridos oyentes, pueden estar orgullosos de pertenecer a esa tradición. El hecho de que ustedes estudien filosofía y ninguna otra cosa más convencional es una demostración muy clara de que ustedes no siguen la norma paterna, la norma de la familia, la norma de la tradición, sino que ustedes tratan de hacer algo original y diferente que concuerda con los criterios propios y hasta con los caprichos íntimos de ustedes. Y eso obviamente los enaltece. Entonces, ese hecho de que una sociedad puede permitirse filósofos, condenando a algunos, como ha sido el caso de Sócrates, expulsando a otros, como ha sido el caso de Aristóteles, de Platón y Aristóteles, perdón. De todas maneras, esto nos muestra, estimado público, que existen claramente diferencias
entre la cultura griega y todas las otras, por lo menos en este pequeño campo, en este campo muy reducido del pensamiento abstracto. Evidentemente, los griegos tenían ese pequeño lujo de permitir la existencia del diferente, del distinto, del disidente, del filósofo. El otro gran historiador que siguió esta tendencia fue Tucídides. Este caso es muy interesante y yo, estimado público, lo ruego considerarlo con mayor cariño porque ha sido realmente un pensador excepcional en la historia cultural. Tucídides vivió entre 471 a 401 antes de Cristo, fechas aproximadas. Él se limitó conscientemente a un solo tema que configura el título de su obra inconclusa, La Guerra del Peloponeso. Esta guerra tuvo lugar entre 431 y 404 a.C. y sus figuras principales fueron Esparta de un lado y Atenas del otro. La guerra terminó con la derrota definitiva de Atenas. Atenas nunca más fue la primera potencia del mundo griego. Tucídides prescindió total y explícitamente de aspectos mitológicos, teológicos, religiosos y divinos. Dejó radicalmente de lado todo fenómeno o anécdota secundaria, aquí en enorme distancia a Heródoto. Construyó complejas cadenas estrictamente racionales entre causas y efectos. Eliminó todo dato que no estuviera basado en fuentes documentales u orales consultadas y comprobadas por él mismo. Y escribió en un estilo frío, impersonal e imparcial, muy diferente a Heródoto. Tucídides fue probablemente el primer usuario de restos arqueológicos para fines historiográficos. Analizó cuidadosamente las contradicciones e incongruencias de los testigos presenciales. Este es el punto central. Él era un hombre muy importante, había sido estratega, o sea, el máximo militar de Atenas en los comienzos de la guerra. Él era además un hombre de mucha fortuna, su familia poseía minas de oro en Tracia, o sea, podía viajar, podía consultar, podía, si es necesario, coimear a los testigos, podía también con el dinero granjearse por lo menos el respeto de los interlocutores. Tucídides, por ello, trató de hacer un careo entre testigos. O sea, el general A le contaba su versión y y Tucídides iba con ese testimonio a lo del general B y al coronel C y preguntaba si esa versión de A era la correcta y la aceptaba como correcta solo si 2 o 3 fuentes coincidían. O sea, un concepto muy moderno y un principio muy actual de cómo probar fuentes. Él además esbozó el primer intento, y esto lo digo con mucho gusto, el primer intento de probar la verosimilitud de la historia oral. Y como aquí en Bolivia la historia oral es algo muy importante, ha adquirido una relevancia muy considerable aquí en Bolivia. Aquí tenemos justamente a un pensador que nos dice la historia oral en gran parte es inservible. Son testimonios que vienen de muy atrás, no pueden ser probados, las fuentes se contradicen entre sí y los resultados para escribir una historia, no dice el científica,
él dice una historia seria, son nulos. Por lo tanto, es un dato interesante para todos aquellos que creen que se puede reconstruir verazmente la historia de un pueblo mediante los relatos orales de los abuelos. Tucídides nos muestra que en muchos de esos casos no pasa de ser una compilación de leyendas piadosas que no tienen un gran sentido de verosimilitud. Tucídides, lo que lo hace grande, es que él criticó severamente la pretensión griega y ateniense de ser una raza escogida o una etnia superior. Inició la tradición de poner en cuestionamiento los relatos de su colega Heródoto y de todo cronista contemporáneo o anterior. Él dijo, cito textualmente, que su obra ha sido compuesta con un bien perdurable por la solidez de sus datos y argumentos. Y escribió, vanidoso como era, seguramente pensando en la posteridad. Con el optimismo típico de un pionero en una actividad, Tucídides creyó que el hombre puede aprender de la historia. El gran Cicerón dijo siglos después, la historia es magistra vitae, la historia es la maestra de la vida. Y Tucídides creyó que conociendo la historia podemos moldear mejor el presente y el futuro. O sea, la historia verídica, la basada en hechos incontrovertibles y en datos seguros, según Tucídides, nos puede ayudar a evitar los errores que los seres humanos reiteran con extraordinaria facilidad. Por ello es que él inicia un estilo, que es algo más que un estilo, es una tendencia, una inclinación de Occidente. Aquí permítanme ustedes, a riesgo de molestarlos, con otra de las que podríamos llamar otros halagos de la cultura occidental. Aquí yo quisiera repetir lo que él mismo dijo. Él escribió con distancia y objetividad principios que la tradición occidental posteriormente la ha declarado como base de toda ciencia. Tucídides produjo también lo que es importante para nosotros, un excelente análisis crítico de las mentalidades colectivas, de sus cambios bruscos y de los motivos poco honorables de los designios populares. Él vivió justamente en la época en que Alcibiades, el discípulo y amante de Sócrates y político populista, se hizo con el poder en Atenas. Y esa época de la democracia desenfrenada, de la demagogia, de la oclocracia, es criticada por Tucídides por sus resultados poco honorables en la dirección militar y desastrosos en la dirección de la vida económica y política de Atenas. Él dijo que la democracia ateniense cometió graves errores y que estuvo sometida a pulsiones expansionistas, o llamaríamos imperialistas, que no tenían ninguna base sólida en el potencial real de Atenas. Tucídides estudió detenidamente la degradación moral de Atenas, que incluía tanto a sus dirigentes como a las masas populares, mostrando, una cita de él, la desenfrenada codicia del poder de que son capaces los seres humanos. Por ello es que el libro de Tucídides provocó el rechazo y la censura de sus compatriotas los atenienses.
Sin embargo, la Guerra del Peloponeso es una obra única en su época y por ello una contribución original muy respetada en el seno de toda la tradición occidental. El intento de objetividad, así esta objetividad sea desfavorable para nosotros. Tucídides, entonces, estimado público, configura uno de los hitos importantes en la construcción de la filosofía y en el discernimiento de los problemas que luego la filosofía considera dignos de estudio. No solamente los historiadores, sino también los grandes trágicos, o sea, los dramaturgos, los que han compuesto las tragedias clásicas griegas, son lo importante en la lenta construcción de esa cultura filosófica primordial de la humanidad, de esa cultura excepcionalmente novedosa. El primero de los grandes trágicos es Esquilo, que vivió entre 525 y 456 antes de Cristo, y fue aquel que transformó el espectáculo religioso litúrgico arcaico que era la tragedia en un género nuevo, altamente razonado, que se sirve exclusivamente de procedimientos que hoy llamaríamos intelectuales, como convencer al público mediante argumentos. Las tragedias griegas, estimado público, tratan obviamente de conmover al público. Esa es una de sus funciones esenciales. Pero lo tratan de conmover mediante argumentos que pueden ser seguidos y reproducidos, es decir, argumentos racionales. Esquilo nunca trata de conmover al público mencionando algo que puede ser llamado un argumento distractivo o emotivo. Eso no usa jamás Esquilo. Él no hace concesiones a las rutinas distractivas, o sea, divertidas de los oyentes. Esquilo trató caballerosamente a los enemigos tradicionales de los griegos, o sea, los persas, y más bien pintó la lucha nacional griega contra los persas como un emprendimiento por la libertad público-política. O sea, es realmente un filósofo bajo el manto de un dramaturgo. Su primera tragedia que ha llegado hasta nosotros, la mayoría se han perdido, pero algunas han sobrevivido hasta nuestros días, es Los Persas. Toda la tragedia tiene lugar en la corte imperial del gran rey persa. Y aquí vemos, estimado público, cómo Esquilo trata muy caballerosa y objetivamente a los enemigos de los griegos, a los persas, mostrando que los problemas en la corte persa son exactamente iguales en lo humano, en lo emotivo, en lo trágico, es decir, en lo que se estrella contra el destino, como en la cultura griega. El gran discípulo de Esquilo fue Sófocles, que vivió más o menos entre 497 y 406 antes de Cristo. Las obras de Sófocles son dilemáticas en el sentido de que exponen dilemas de la colisión entre la ley humana y entre la ley divina y la ley humana, o entre dos sistemas éticos simultáneos y opuestos de normas morales. Eso es, estimado público, el núcleo de la tragedia. El héroe, en una tragedia muere el héroe principal siempre, sin excepción,
El héroe fracasa porque se encuentra entre dos derechos o entre dos códigos morales, los dos válidos, los dos igualmente razonables o no, los dos de alguna manera decisivos para la convivencia de los seres humanos. Por lo tanto, el héroe fracasa porque la humanidad fracasa al dotarse de códigos no congruentes entre sí. Esto, estimado público, es de una importancia filosófica enorme, porque aquí nos muestra que tanto los códigos humanos como los divinos pueden tener fallas, injusticias, pueden ser códigos irracionales. Hay que obedecerlos porque son códigos divinos, pero al mismo tiempo, estimado público, son códigos que dificultan la vida humana en lugar de facilitarla. Las tragedias de Sófocles poseen un tratamiento filosófico de problemas éticos. Él trata, por ejemplo, problemas como la culpa hereditaria, el destino adverso, el comportamiento honroso pese a los avatares del destino casi siempre crueles e irracionales. Y algo que posiblemente va a gustar a ustedes, Sófocles cree que no existe una verdad absoluta, que la verdad histórica o existencial no es sublime, no es salvadora, no es moralmente edificante, sino la verdad existencial es deprimente y hasta destructiva. ¿Dónde ha habido, estimado público, tragedias de ese tipo? Quiero decir en palabras más simples, obras de teatro expuestas a un gran público, a todo el público ateniense, también mujeres que podían entrar a los anfiteatros, donde ha habido obras que nos muestren que los códigos de los dioses y de los hombres pueden ser irracionales y malignos. Es decir, nos hace dudar de todo. Las tragedias entonces, las de Esquilo, las de Sófocles, vamos a ver ahora mismo muy rápidamente a Eurípides, el tercer gran trágico ateniense, son obras, estimado público, que nos incitan a pensar. No terminan ninguna con algo de felicidad, ninguna. Todas, estimado público, terminan con la muerte del justo, con la muerte del héroe. Es lo contrario, por ejemplo, a las películas clásicas norteamericanas en la lucha de cowboys y los pieles rojas, donde el bueno, el chico honorable siempre vence. Aquí el honorable siempre fracasa. Entonces, estimado público, estamos realmente ante un mundo estrictamente filosófico, donde nos muestra descarnadamente que aquellos que propagan la verdad, aquellos que dicen la realidad como es, estos son los que pueden fracasar ante la ira de los dioses, ante la crueldad del destino, ante la irracionalidad de la historia. Eurípides vivió más o menos en la misma época. Él vivió de 480 a 406 antes de Cristo y era un autor de marcado talante escéptico y agnóstico. Es decir, no era ateo, sino que simplemente no se interesaba por la cuestión de si habían o no dioses, si eran buenos o malos. Eso no le interesa. Él muestra al ser humano como alguien fundamentalmente contradictorio. Los dioses aparecen como ficciones irracionales e innecesarias. Imagínense ustedes, estimado público, en la China, en Persia, en el mundo islámico, un autor que represente obras de teatro vistas por una gran muchedumbre
donde esas obras exhiban a los dioses, lo más noble del universo, como fuerzas completamente irracionales, innecesarias, superfluas, etcétera, etcétera. Eso es, yo diría, lo grande de la cultura griega. Reitero lo dicho ya muchas veces en esta hora y en la anterior, ese intento de objetividad que pinta lo más sublime de la creación a los dioses, los pinta como irracionales, innecesarios, locos, superfluos en el fondo. Ese es un avance a la filosofía. Ese es un impulso serio a que los oyentes y espectadores de las tragedias vayan a su casa y reflexionen en forma crítica sobre el universo, sobre los dioses y sobre ellos mismos. Se puede afirmar, estimado público, que para el desarrollo ulterior de la filosofía griega, la tragedia fue de suma relevancia al exhibir problemas existenciales y éticos y, sobre todo, al no ofrecer al público un entretenimiento fácil y, sobre todo, un entretenimiento que lo haga olvidar la vida cotidiana. Las tragedias lo ponen al espectador en el centro de la vida desgraciada de la mayoría de los seres humanos. Lo ponen frente al fracaso del héroe bueno, del hombre honorable. Y eso también por la actitud absolutamente irracional del destino y de los dioses. Por lo tanto, para concluir este acápite, la tragedia griega ha sido con toda seguridad una fuente importante, un apoyo, un escalón en la subida hacia el pensamiento filosófico, porque nos muestra esa capacidad de los griegos y sobre todo de los atenienses de pensar una cuestión hasta el fondo. Esquilo, Sófocles y Eurípides piensan hasta el fondo lo que es el destino de los seres humanos que están enfrentados a la irracionalidad del destino y a los caprichos de los dioses, de lo más sublime del universo, y cómo los buenos fracasan y generalmente los malos se alzan con la victoria. Esta es una enseñanza muy, muy importante en el campo de la construcción de la filosofía. Ahora, estimado público, haremos como siempre un pequeño descanso pedagógico, esta vez de pocos minutos. Volveremos inmediatamente.